Vamos a comenzar entonces. Voy a hacer entonces los saludos, Diego, y luego te presento y comenzamos. ¿Ya? Entonces, buenos días. En nombre de los profesores que integramos el eje teórico práctico de la carrera Educación General Básica de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta tutoría del segundo semestre 2021. En esta oportunidad, nuestro invitado es el psicólogo Diego Arroyo, y el tema que vamos a tratar hoy con él es bienestar psicoemocional y autocuidado. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Diego, a quien agradecemos por el tiempo que nos está entregando, por su amabilidad, su generosidad al aceptar nuestra invitación. Diego, lo escuchamos y estamos atentos a lo que nos quiera exponer hoy. Muchas gracias, Pablo, por la introducción, por la bienvenida. Primero que todo, saludarlos, darles muchas gracias al Eje Práctico por la invitación, desearle un muy feliz día del profesor, del docente y de los futuros docentes que están acá hoy en día. Así que felicitarlos por esta noble y buena vocación de los guerreros de la educación, que son los que están ahí, y los formadores, de los que ponen su semilla en cada profesional. Así que tengan todos un muy buen día. Y bueno, para partir me quiero presentar. Mi nombre es Diego Arroyo, tal como decía Pablo. Soy acá de la ciudad de nacimiento. Estoy en quinto año de psicología, aún no soy psicólogo. Estoy en quinto año de psicólogo, soy psicólogo en formación. Me faltaría solamente ya la defensa de la tesis y ya podría ser licenciado en psicología si Dios quiere. ¿Ya? Actualmente me encuentro haciendo mi práctica profesional. Yo elegí la psicología educacional precisamente porque me gusta mucho el tema de estar en los colegios, de estar con los estudiantes, de compartir con las familias. Y bueno, estoy haciendo mi práctica profesional, como les decía, en el Liceo Municipal de Nacimiento, ya desde principios de abril, más aproximadamente. Y, y eso básicamente. ¿Ya? Bueno, la charla de hoy día se trata de, más allá de ser como algo directivo, en este caso por mí, quiero que sea algo un poco más conversacional. Quiero que se sientan libres para hacer preguntas, para inquietudes a través del chat. Si quieren, levantar la mano, alzar la voz. Si voy muy rápido, también me van comentando algún concepto que no se quede muy claro, también me lo pueden decir. Y la idea es que hoy día todos podamos salir un poquito más nutridos acerca del tema. Voy a proyectar aquí la presentación. Traje una presentación de apoyo. No sé si se Está empezando, ¿se Diego. ve? Dice, está empezando. Diego ha empezado la función. A ver, quizás debería serte coanfitrión, me parece, quizás. Coanfitrión. A mí me sale Ya como se que ve está... ¿Sí ¿Se se ve? proyectado. ve? Ah, Sí. ya. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Voy a hacerlo aquí entonces. Ahora sí, Voy a sí. ampliarla. A ese, ¿verdad? Ese, bien. Sí, 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 perfecto, sí. Ya, bueno, tal como dice ahí, como pueden leer, el taller de hoy día se trata de el bienestar psicoemocional y el autocuidado, ¿ya? A modo de introducción, bueno, este taller se divide en 4 grandes momentos. El primer momento va a ser una actividad inicial, ¿cierto? Donde yo quiero saber lo que ustedes entienden por bienestar psicoemocional. Así que me gustaría mucho que a través del chat, o si alguien quiere comentar algo, me fuera diciendo qué entiende o si ha escuchado alguna vez de bienestar psicoemocional, o, o si tiene alguna idea de lo que puede ser, ¿ya? Ahí lo pueden ir manifestando a través del chat, si alguien me quiere comentar. Belén Pinilla está levantando la mano. Sí, hola, profesor. Hola Belén. Lo que yo entiendo por bienestar psicoemocional es como lo que nuestros profesores siempre nos dicen a nosotros, que como futuros docentes debemos ser equilibrados tanto emocional como psicológicamente, porque vamos a vivir demasiadas experiencias y no podemos ser desequilibrados y salirnos de nuestro papel y hacer cosas que no se deben. Entonces, siento que está súper bien esta charla y me gustaría aprender más sobre esto. Perfecto. Coincido totalmente con Belén,
porque es muy importante tener conciencia del 50 y 50, ¿cierto? De mantener equilibrio, ¿cierto? En lo que se llama educación formal y en lo que se llama el AC o el aprendizaje socioemocional, ¿ya? Es muy importante mantener ese equilibrio y coincido plenamente con lo que tú dices, Belén. Muchas gracias a ti también por estar acá. En el chat alguien nos Pablo, no sé si dice, quieres Diego, comentar. sí, dice, en el chat alguien nos dice, es el estado de ánimo. Javiera Salcedo dice, el estado de ánimo. ¿Ya? Para que El estado todos del vayan, ánimo, ¿sí? Todos vayan escribiendo en el chat el estado del ánimo en donde deberíamos sentirnos perfecto. en armonía. Eso plantea Javiera Salcedo. Si lo pueden decirla en voz Exacto, alta o en el chat, si les acomoda más en el exacto. chat. Tiene mucho que ver lo que dice la Javi, porque tiene que ver con el tema de el bienestar, ¿cierto? El estado del ánimo, con el sentirse bien, en armonía, ¿cierto? Mientras me van comentando y si quieren ir también dando su opinión, bueno, el segundo gran momento es el agotamiento emocional cerebral, algunos síntomas cognitivos, emocionales, físicos, que también vamos aquí a ver qué pasa si descuidamos este bienestar psicoemocional, ¿verdad? Sí. En un tercer momento va a ser la realidad en el aula, ya como ustedes también pueden entender y comprender a sus estudiantes y comprenderse a sí mismos partiendo desde esa base, perdón. Y en último momento va a ser el manejo del estrés y algunas, ¿cómo se llama? Diferencias entre los tipos de estrés que conocemos. Tenemos otra propuesta, nos dice Fernanda Maldonado, sentirse bien en todos los sentidos que abarca nuestra vida, haciendo énfasis en las emociones y el control y conocimiento que se tiene de ellas. Camila Salcedo dice, sensaciones que nos permiten enfrentarnos a situaciones a las cuales debemos adaptarnos. Eso Exacto, tenemos. exacto, exacto, exacto. O sea, por lo que tengo entendido, hay un muy buen manejo teórico de lo que es el bienestar psicoemocional, ¿cierto? Que es esta capacidad de tener en armonía tanto nuestras conductas, nuestro comportamiento, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, ¿cierto? Y cómo percibimos al mundo y cómo nosotros nos sentimos percibidos, ¿cierto? Y eso nos va a dar un bienestar psicoemocional, tal cual como ustedes lo dicen, ¿ya? Esa era la actividad inicial. Y bueno, como le estábamos recién conversando, si es que le sonaba el concepto psicoemocional, puedo entender de que todos tenemos una noción o todos alguna vez en la vida hemos sabido o hemos escuchado del psicoemocional, ¿cierto? Y este bienestar psicoemocional, en palabras, en plata chilena, por decirlo así, no es nada más que la búsqueda del placer y la evitación del dolor, ¿ya? El psicoemocional primero hay que partir. ¿Por qué psicoemocional? Primero, psico viene de la psicología, ¿cierto? De lo psicológico, de las facultades cognitivas, ¿cierto? Tanto como la atención, como la concentración, como la percepción, como la memoria, ¿cierto? Que estas facultades cognitivas estén en armonía y en equilibrio con nuestras emociones, ¿ya? Entonces, ahí es donde se hace esta relación de psicoemocional. ¿Por qué no solamente psicológico? ¿Por qué no solamente emocional? ¿Cierto? Y aquí también falta una patita, porque nosotros somos seres biopsicosociales, ¿ya? Entonces, de alguna forma, si nuestra biología se ve alterada, también vamos a tener nuestra psiquis alterada y nuestras emociones, por ende, también. Y así también, si hay algún malestar emocional, también vamos a tener alterado nuestra psiquis y también parte de nuestra biología nos va a afectar con algunos síntomas y se va a somatizar en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Vamos bien. Sí, Vamos estamos por bien. luz verde entonces. Ujú. Luz verde. Bueno, uno de los pilares del bienestar psicoemocional es primero la conciencia emocional. ¿Qué es esta conciencia emocional? Bueno, es básicamente la capacidad de tomar la conciencia de lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. ¿Ya? Es cuando yo identifico por qué emoción estoy. Cuando mi cuerpo me da a entender si es que estoy pasando por algún estado de miedo, algún estado de tristeza, algún estado de alegría, ¿cierto? Y es cuando yo soy consciente del estado emocional en el que me encuentro. No me siento confundido, ¿ya? Eh, la regulación emocional es la capacidad de autogestionar nuestras emociones. O sea, que a pesar de que yo hoy día tengo un mal día, que me levanté con el pie izquierdo, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer esta charla, por decirlo así, pero aún así
esa sensación que yo tuve, alguna experiencia que me hace causar, que me hace estar triste, no me va a impedir a mí proponerme una meta específica, que es hoy día ir a trabajar, que es hoy día hacer alguna actividad, alguna meta, planificar algún objetivo, independiente si siento ira, independiente si siento miedo, independiente si estoy triste. ¿Ya? Esa es la capacidad de la autogestión emocional. No es siempre sentirnos bien, ¿ya? Es la capacidad de validar nuestras emociones y autogestionarlas, y que esto no nos impida hacer nuestras actividades cotidianas que tenemos en el día a día. La autonomía emocional también tiene que ver con el tema de la autogestión, de que yo, a pesar de los obstáculos, soy capaz de pensar en cómo puedo planificar un objetivo, alguna meta para la sobrevivencia. ¿Ya? En otras palabras, es que la emoción no domine la cognición. Es muy importante saber esto, porque a veces nosotros decimos, hay frases muy, muy cliché que nos dicen que nosotros primero pensamos y después existimos, ¿ya? Yo soy de la idea de que primero sentimos y después existimos. ¿Por qué? Porque uno primero siente algo, te pasa algo a nivel corporal, a nivel cerebral, te haces alguna significación de lo que estás sintiendo y después uno actúa. Por eso muchas veces en los colegios tenemos estos niños que a veces se desbordan con alguna emoción, que no saben, que tienen baja capacidad de resolución de conflictos, tienden a estar aislados socialmente. Entonces aquí hay una emoción que se está desregulando y no ha sabido ser gestionada por algún adulto o por un docente, en este caso. Por eso es muy importante la educación emocional, ¿ya? Y bueno, las habilidades para el bienestar también tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que es con la capacidad de que nuestra razón domine un poco nuestro estado emocional, y que nuestros estados emocionales no nos afecten en ninguna relación social, ya sea en nuestra relación en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestras actividades como estudiantes, etcétera. Bueno, y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos las consecuencias de no cuidar o de no preocuparnos de nuestro estado o de nuestro bienestar psicoemocional, ¿cierto? De las que pueden ver ahí, ¿alguna les hace ruido? ¿Han sentido alguna vez esto? ¿Lo han notado en alguna persona? ¿O hay algún concepto que no se entiende de lo que están leyendo ahí? Creo que la mayoría como que nos debería hacer ruido, sobre todo el físico y el emocional. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos debería hacer ruido el físico y el emocional? Mira, yo desde mi parte hablo del físico porque, no sé, cuando uno ya está como cansado, no sé, por ejemplo, ya la universidad te cansa y te produce, físicamente te produce un montón de alteraciones y emocionalmente también. Exacto, exacto. Lo que dice la Javi es porque se nos suman todas nuestras responsabilidades, ¿cierto? Que tenemos como estudiantes, como seres humanos, ¿cierto? Levantarnos por la mañana, saber que tenemos que cumplir con ciertas horas de trabajo, con ciertas horas de estudio, y a la vez tenemos mucho tiempo para trabajar y pocas horas de descanso. Entonces, ahí yo creo que es donde está el gran problema y una de las consecuencias de este agotamiento cerebral. Belén quiere dar su opinión. Sí, profesor, no entiendo el concepto, la habilidad. La habilidad, ¿qué es eso? La habilidad emocional. La habilidad emocional es cuando uno, por ejemplo, pasa de la tristeza a la alegría, o perdón, de la alegría a la tristeza en lapsos cortos de tiempo. Es como que yo no soy capaz de mantenerme feliz durante todo el día completo o durante un largo proceso del día. ¿Se entiende? Es como cuando yo Ya. hoy día me levanto feliz, ¿cierto? Me levanto feliz y después no puedo mantener esta felicidad porque al menor obstáculo que me pone la vida, o al menor, no sé, si hoy día me levanté con un plan y esa cosa no salió como yo esperaba, me va a frustrar, ¿cierto? O me va a hacer sentir mal, triste. Entonces ahí es que Claro. está la habilidad emocional. ¿Se entiende? Ya. Sí, muchas gracias. Sí, esa es la habilidad emocional. Y bueno, esto también tiene que ver con el tema de poder alcanzar estas competencias emocionales y de poder fortalecernos emocionalmente. Este es el tema de la capacidad de, cuando por ejemplo ustedes en el aula van a ver a estudiantes que tienen todo en contra, que tienen todo en contra porque el sistema de la educación actual no está preparado para darle condiciones ambientales a los estudiantes para que ellos se sientan no estresados. Ellos de partida
están con 40 estudiantes, con 40 compañeros, se sienten con la presión de que tienen que ser evaluados con nota, se sienten presionados, muchas veces las condiciones socioeconómicas no acompañan, entonces ellos de partida ya van estresados al aula. Muchas veces nos pasa a nosotros mismos, muchas veces vamos ya estresados con una presión social, una presión que nosotros nos ponemos al trabajo. Entonces, Sí, profesor, eso es verdad. Sobre todo en la universidad, como decía nuestra compañera, yo siento que hay muchos profesores que como que piensan que su ramo es lo único que uno tiene que hacer en la vida. Y dan trabajo, y dan cosas, y en modalidad online esto ha acrecentado demasiado. O sea, si antes daban 1 o 2 trabajos por mes, en modalidad online 1 por semana tiene de 7 a 8 trabajos. Y de verdad es agotante. Exacto, exacto. Es un problema de sociedad, de rutina. Lo que pasa es que no estamos preparados quizás para poder implementarlos porque los recursos están. Los estudios científicos abarcan que están los planes para poder tener un buen aprendizaje socioemocional, priorizando la salud mental por sobre, ¿cierto?, los resultados, porque la sociedad hoy día nos pide resultados, pero cómo tú te sientes no se está tomando en cuenta como en otros países. En Estados Unidos hace muy poco se hizo un estudio científico que se llama Abecedarium, que fue poner a niños pobres, de situación vulnerable, ¿cierto?, en establecimientos, podríamos decir como cuicos con mucha plata, ¿cierto?, con todos los recursos, con todas las cosas, y se le hizo un seguimiento hasta los 30 años, hasta los 40 años, y esos estudios arrojaron que estos niños que eran vulnerables, ¿cierto?, pobres, y que fueron instaurados en un contexto favorable educacional, claro, tuvieron rentas altas, tuvieron mejores competencias emocionales, mejores relaciones sociales, tuvieron mayor éxito laboral, profesional. Entonces aquí está la evidencia a través de este estudio que se hizo en Estados Unidos, de que el contexto va a influir mucho en el cual estudian nuestros estudiantes, pues en lo que estamos nosotros. Entonces, esa es la realidad que se vive hoy en día. Esa es la realidad en la que estamos inmersos y en la que ustedes se van ahora a involucrar cuando estén en su práctica profesional. Profesor, ¿Ya? Dígame. ahora que recuerdo a todo esto de la pandemia, como que igual se dio énfasis harto en eso, y lo que hicieron fue dar semanas de receso, pero nos llenan de trabajo. Efectivo para transferirle. Exacto. Es el tema de Entonces, que al final es lo mismo. O sea, ¿existirá alguna política que resguarde como el tema? Porque, no sé, pues por yo lo creo que mismo, ya en un tiempo más las licencias por estrés laboral han aumentado y eso todo el mundo lo sabe. exacto, es un tema y más allá de la pandemia es la enfermedad silenciosa que nos está matando hoy en día. A todos, es la enfermedad silenciosa. Por algo somos el país con más horas en el aula. 35 horas pasan nuestros niños actualmente en los colegios, cuando no se le da énfasis a la actividad física, no se le da énfasis a las artes musicales, no se le da énfasis a música, ¿cierto? Y esto está dificultando que nuestros niños puedan desarrollar este pensamiento abstracto, ¿cierto? Su creatividad. Entonces, los resultados acá bajan por lo mismo, porque el aprendizaje emocional no es lo mismo que la educación emocional, que es lo que está dando el Ministerio de Educación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora, porque pasamos a esta educación emocional, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando ahora. Pero ¿qué pasa si yo me enfrento a mis estudiantes el día de mañana y les digo, porque yo puedo buscar en internet qué son las emociones, para qué sirven las emociones, y les puedo hacer el mejor PPT de la vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no me involucro con este niño? ¿Qué pasa que si yo no sé cómo él se siente? Tiene que ver con el tema de con lo que tú me comentabas, Belén, porque a ti te sientes, ¿cierto?, sobrecargada académicamente con cosas, pero nadie te pregunta cómo te sientes, po. Nadie te da tu opinión, ¿cierto? O sea, este espacio que se dio ahora, lo que me decía Pablo recién, es que a ustedes les preguntaron, ¿cierto?, lo que ustedes querían. Y esto no se da siempre. No se da siempre, ¿cierto? Que ustedes alzaran su voz y dijeran, nosotros consideramos que es importante tener este taller de psicoeducación emocional, o saber un poquito de las emociones y estas cosas. Pero en la mayor parte de los lugares no se da, ¿ya? Entonces, si yo le doy a mis cabros los conocimientos, los significados de las cosas que son las emociones y todo, pero si yo no me involucro con él, no me involucro con la familia, no lo escucho,
no me siento a jugar con él porque ustedes van a ser enseñadores de niños, ¿cierto? Entonces, si yo no creo un clima de aula, yo no conozco a mis estudiantes, yo le puedo pasar teoría de las emociones y hacerle situación y todo, pero quizás vamos a tener resultados a corto plazo, pero a largo plazo se va a olvidar. La evidencia científica hoy en día nos muestra que para nosotros aquí adquirir un mejor conocimiento de las emociones y de los demás, denominar las emociones correctamente, desarrollar una habilidad para la regulación emocional y todo lo que ustedes están leyendo ahí, tiene que ser con, primero que todo, adecuarse a nivel educativo a los que están los estudiantes, ¿cierto? No es lo mismo enseñarle educación emocional a estudiantes de 10 a 12 años que a de 15, 18 años. A partir de esa base, conocer, ¿cierto?, la situación en la que ellos se encuentran, conocer un poco esto de la etapa del ciclo vital, de cómo ellos están aprendiendo, de cómo ellos están sintiendo. Hoy en día tenemos muchos mal diagnósticos de niños con TDAH. Hoy día el cabro que anda tocando las mesas, que hace ruido, TDAH, diagnosticado al PIE, ¿cierto? Al programa de integración Ay, escolar. sí, profesor, es horrible. Es Exacto, horrible. ¿cierto? El niñito que es un poquito más inquieto, no, tiene déficit atencional y hiperactividad. Y yo así como, oye, un niño. Claro, estamos sobrediagnosticando la educación, sobrediagnosticando la formación natural, evolutiva de los niños. Entonces, cuando yo digo que la educación acá en Chile está como corrompida, está mal, es porque no es una educación que está preparada para los niños. Sí sí para los adultos, pero no para los niños. Porque de partida los niños ya van estresados a la escuela y sumarle más estrés, más resultados, más tareas, menos tiempo de relajación, menos tiempo de creatividad, aumentamos los niveles de cortisol y enfermamos a nuestros niños. ¿Ya? Por eso es muy importante de que ustedes sean conscientes de esto. ¿Ya? Bueno, algunas variables sociales a considerar. Yo este año me pude dar cuenta de que va a depender mucho de la cultura de la institución, de la cultura del establecimiento a lo que ustedes el día de mañana vayan a trabajar, porque no tienen que ver el tema de los valores del establecimiento, la misión y la visión, los recursos con los que ustedes cuentan, el equipo multidisciplinario con lo que ustedes cuentan ahí, cuentan en el cierto, o la comunicación que tienen con las familias, con los apoderados, en este caso, de sus estudiantes, de su curso. Entonces, esto es un trabajo integral para el bienestar de los estudiantes. ¿Ya? Yo me pude dar cuenta ahora entrando al liceo que yo estoy todo el día en contacto con los profesores, por ejemplo, vía WhatsApp, con los apoderados, conversando con los estudiantes. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que no solamente ir preparados para hacer una clase, ¿cierto? Sino que también preocuparse de cómo se está sintiendo y cómo está percibiendo. Los modos de convivir también van a tener mucho que ver, ¿cierto? El perfil del estudiante no va a ser el mismo en todos los colegios. El capital cultural de los estudiantes no es el mismo. El índice de vulnerabilidad de los establecimientos también cambia la familia, ¿cierto? Uno se da cuenta, cuando se den cuenta de cuando entran, se van a dar cuenta de que uno tiene que considerar todas estas variables sociales. Por algo es un aprendizaje socioemocional, que no es lo mismo que la educación emocional. Cuando yo me involucro con los estudiantes, cuando yo los conozco, estoy ejerciendo el aprendizaje socioemocional. Y cuando yo me paro frente a ellos y le digo, la emoción sirve para esto, la tristeza sirve para esto, le estoy educando emocionalmente. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Claro. Sí, sí se entiende. ¿Entiende? Voy muy rápido, alguna duda, algún comentario, alguna experiencia. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Si nosotros podemos tener un programa, ¿cierto? Aprendemos a ejercer todas estas técnicas, este involucramiento con nuestros estudiantes, el estudio científico nos dice que vamos a poder mejorar nuestros estudiantes las competencias sociales y emocionales. Primero, mejorar las actitudes hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la escuela, el comportamiento positivo en la clase, se mejora el clima de las clases también, se va a haber una reducción del comportamiento disruptivo de nuestros estudiantes, va a mejorar el rendimiento académico y reduce los problemas de conflicto, problemas de comportamiento, agresividad, violencia, ansiedad y estrés. ¿Cierto? Nuestros estudiantes hoy en día quieren ir a los colegios sin sentirse amenazados porque van a sentir bullying,
porque van a ser evaluados siempre, ¿cierto? Quieren sentir esta seguridad y esta sensación de control. Mejora el rendimiento académico. Los estudios científicos, los últimos estudios también nos dicen que el 50%, si dedicamos un 50% a la educación del aprendizaje socioemocional, vamos a tener buenos resultados académicos. Porque si el niño está estresado, lógicamente menor resultado académico. Si el niño está pasando un mal momento anímico, como decían en un principio, menos resultado académico. Entonces es importante tener el equilibrio entre estas dos situaciones. ¿Ya? Ahora, una actividad súper práctica que ustedes podrían ejercer el día de mañana con su estudiante, ¿cierto? Es, por ejemplo, el tema del modelaje. Los niños siempre van a aprender mucho de lo que ven, de lo que ustedes pueden modelarles ahí, en otras palabras, y poder aplicarlos en el aula, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la actividad podría ser algún tema de conflicto, que un grupo pequeño de estudiantes de un curso X se pare al frente de sus compañeritos y ustedes lo hagan hacer una situación hipotética, por ejemplo, de algún robo en el vecindario o de algún problema que se dio entre compañeros, ¿cierto? De alguna situación conflictiva en la familia. Y después de eso, hacer otro grupo pequeño de los que están viendo, ¿cierto? Y hacerles preguntas, po. Hacerles preguntas a estos niños sobre qué entendieron, qué solución ellos proponen, si les pueden dar más de una solución al problema. Entonces ahí uno los va haciendo conscientes primero que todo, como lo decíamos en un principio, para que ellos vayan identificando la emoción que los va a, a regular o ayudar a resolver estas situaciones de conflicto, ¿cierto? Y al final de todos, algún focus group, alguna mesa redonda, conversar y hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Que ellos den su opinión, impresiones, ¿cierto? Muy personales de lo que ellos hayan aprendido de la situación. No sé si han tenido como la oportunidad también de conocer actividades que pueden hacer con los estudiantes de lo que estamos hablando. Yo conozco una que es parecida, que habla, o sea, que la actividad consistía en inflar un globo. Por cada vez ¿Ya? que uno como que estaba en situaciones conflictivas, me parecía, situaciones que a uno le molestaran. Entonces, claro, ahí se va viendo que el globo se iba inflando, 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 y que llegaba un punto en que ya el globo explotaba y uno no podía dirigir hacia dónde iba ese globo, sino que explotaba y atacaba, el sentido era como que atacaba a cualquier persona que estuviera cerca. En cambio, cuando Exacto. uno controlaba las emociones, se inflaba el globo, se iba desinflando de a poquito, significaba que se iban controlando estas emociones y que uno podía dirigir luego hacia dónde apuntarla. Exacto. ¿Cierto? Control del enojo. Son actividades súper prácticas que ahí nosotros estamos educando emocionalmente, como decíamos. Y aquí está como esa gran diferencia. Porque estas actividades, que una actividad tan práctica como la que tú comentabas, ¿cierto? Y la que yo proyecté acá, es que eso nos va a ayudar para la educación emocional, ¿cierto? Vamos a estar educando a los chiquillos. Pero ¿qué pasa si el profesor en las demás clases no se preocupa de cómo llegó el estudiante, de que si es que comió hoy día, o si es que durmió bien, o si es que está pasando un momento delicado familiar, o si realmente no se ha involucrado con los papás, con la familia, para preguntar si es que tiene algún diagnóstico previo, o tiene alguna enfermedad de base? No sirve de nada, de nada, de nada. Camila tiene la mano levantada. Sí, acá en el colegio nosotros le hemos dado harto énfasis a todo lo que es la contención emocional y el aprendizaje emocional, pensando en los resultados que obtuvimos en el diagnóstico integral de aprendizaje, que se evalúa toda la parte socioemocional desde el ministerio. Y bueno, se vieron súper bajos los resultados, y igual pensando que en este tiempo de pandemia, sobre todo los estudiantes más pequeños, por ejemplo, como mi segundo básico, que no se ha podido interactuar normalmente, ¿cierto? Sus habilidades sociales estaban muy descendidas. Entonces nosotros nos hicimos como todo un trabajo colaborativo con la psicóloga del establecimiento, convivencia escolar, con la orientadora de ciclo, con la jefa de UTP, y empezamos a implementar sesiones. Empezamos a buscar, implementar sesiones. Hicimos, por ejemplo, lo que aquí decía Fernanda del globo, fue una de las sesiones que trabajamos. Hemos trabajado la empatía, incluso ahora estamos con una plataforma trabajando que es Palitos, que nos ayuda a ver cómo la parte emocional
interviene en la disposición que tienen los estudiantes para el aprendizaje. Entonces yo creo que es fundamental lo que tú estás trabajando ahora, e incluso con nuestra profesora de integración hacemos una rutina que ella todas las clases comienza preguntando, hacemos una escala con los monitos que ellos tienen como más relación, para que preguntarles cómo se sienten en la escala, por ejemplo, del 1 al 9, y ellos, además de identificar la cara que más se representa, la emoción con la que despertaron hoy, que por qué se sienten así, y en base a eso también hacemos unos 15 minutos al inicio de clase de ver por qué se sienten así, qué podemos hacer para controlarnos, para que estas emociones que nos afectan a nosotros también pueden repercutir en los demás. Así que acá por lo menos en el establecimiento nosotros le damos harto énfasis a eso. Exacto, es muy distinto a quizás 10 años atrás, donde era todo teóricamente el tema de la educación emocional y todos nos llenamos la boca por las redes sociales, más educación emocional, menos cename, ¿cierto? Pero nos quedamos solamente en eso y yo pienso que bueno, cada vez vamos avanzando un poquito más, integrando más técnicas. Bueno, lo que hace, lo que hizo Cami con su colegio, ¿cierto? En el Teresiano en este caso, es muy positivo, ¿cierto? Que den estos tiempos para el aprendizaje socioemocional y para que también los niños aprendan a regular sus emociones, que es lo principal. Y más con esto de la pandemia, po. Más allá que con esto de la pandemia. Porque, ¿qué hace una persona, los papás en este caso, un adulto responsable? Hace dos cosas básicamente: trabajar y dormir, cuando esta pandemia ha sido un poco más favorable para poder estar más tiempo con los chicos, con los hijos, ¿cierto? En este caso, entonces han podido quizás vincularse un poquito más. Y es muy positivo que también en conjunto con los colegios se forme esta alianza en virtud de una mejor gestión emocional. Una de las cosas que me llamaba también la atención, que fue positiva, que, bueno, aquí la Cami me puede quizás corroborar, es que tengo entendida que el índice de la exigencia del CIEMSE también se disminuyó, creo que de un 80% a como un 30-20%, lo cual es muy positivo porque le quitamos estos niveles de estrés inmensos a los estudiantes. La generación pasada le fue mejor, a esta le fue peor. ¿Qué pasa si nos va mal como curso? También le baja esta presión social a la profesora que los tiene que preparar, que también está siendo evaluada por los resultados. Entonces también encontré que fue positivo ese avance. Bueno, y así como la actividad que ustedes comentaban, el tema del globo, el tema de el semáforo también, que está como de los colores, cuando se activa el color rojo, que me siento muy enojado, ¿cierto? También preguntarle, por ejemplo, la última vez que se sintieron enojados, la última vez que se sintieron tristes, dónde estuvieron, qué hicieron, qué pasó, para que ellos también vayan identificando sus estados emocionales, ¿cierto? Y aquí, como ustedes pudieron leer, hay algunas técnicas de regulación emocional, ¿cierto? De ahí cada uno toma la que considera que le funciona mejor. Quizás alguna de estas actividades te puede funcionar a ti o te puede producir placer y otras quizás no. Y eso va a quedar a elección propia, ¿cierto? Y esto ya va más allá de lo que pasa en el aula, sino que también para nosotros mismos, como estudiantes, como seres humanos, con esta vuelta también a las clases presenciales, ¿cierto? Esta nueva adaptación de nuestros estudiantes y que vamos a tener que entender de que vamos a tener que reinventarnos y implementar más recursos en este aprendizaje socioemocional, porque es una nueva forma ahora de aprender o de adaptación a los contextos educacionales, ¿cierto? Eso en cuanto a las técnicas, ¿cierto? Y bueno, aquí entramos a lo que ya quizás hemos visto en este tiempo, que es el tema del estrés, ¿cierto? Del estrés pandémico o del estrés que nos está generando tantas horas de trabajo y menos horas de descanso. Tenemos que entender de que existen dos tipos de estrés, que es el estrés positivo que se le llama y el estrés negativo, que también tenemos que ser capaces de identificarlo. En cuanto al estrés positivo, esta fuente de motivación que a nosotros nos hace levantarnos por las mañanas y los hizo a ustedes hoy día asistir a este taller, porque sabían que hay un objetivo de base que aparte ya de conocer cosas de las emociones, ustedes también quizás los van a evaluar, algún tipo de asistencia, ¿cierto? Tienen que saber que son parte de la malla curricular, por decirlo así. Entonces esto es lo que nosotros nos hace levantar, nos llena de energía y tenemos que saber que es algo que nos va a permitir sobrevivir a algún obstáculo, el estrés, ¿cierto? Afrontar los problemas con cierta presión, pero aún así los afrontamos. Y aquí está el gran problema de la sociedad, que es el distrés,
que es el protagonista del 80% de las enfermedades. Por ejemplo, ayer me llegó un estudiante a mí, se los cuento rompiendo todo tipo de confidencialidad, obviamente no voy a dar nombre, pero me llegó un chico a la oficina que él está en cuarto medio, y él me contaba que le empezó a dar como tipo taquicardia, como de ahogo en el pecho, y fue con la mamá, y la mamá me estaba contando a mí que le hicieron todo el chequeo médico para ver si es que biológicamente, como somos seres biopsicosociales, para si biológicamente había alguna patología, alguna enfermedad, algún malestar, y no le eso, descarta que no tiene ningún problema de base, podemos suponer que es un tipo de estrés o alguna enfermedad psicológica, ¿cierto? Entonces, una de las cosas reconocibles del estrés es que se somatiza en el cuerpo, ¿cierto? Esta tensión muscular, esta alteración de la frecuencia cardíaca, nos aumenta el cortisol, ¿cierto? Y nos hace estar un poco más dudosos en nuestra toma de decisiones, ¿ya? Y otro dato, uno de los causantes principales, por ejemplo, del cáncer de mamas de mujeres, se ha comprobado científicamente que es por el aumento de esta hormona del cortisol, que es del estrés. O sea, el estrés no es algo solamente que me siento fatigado, que me siento mal y que no quiero que me hablen. Si no lo tratamos, si no lo identificamos y si no lo paramos en el eustrés, que es en la presión, ¿cierto?, natural, que nos hace afrontar algún problema, vamos a estar enfermando nuestro organismo, ¿cierto? Se va a fatigar nuestro cerebro, que es el músculo que gasta más energía. El cerebro es el músculo que más nos gasta energía. Entonces, no vamos a estar cuidando nuestra salud ni física ni mental. Y no viéndolas separadas, sino que viéndolas como uno también, como un todo. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, de hecho, a mí igual me pasó en cuarto medio, lo mismo. Me hicieron electrocardiograma y todo, y el profesor me dijo que mi estrés se presenta cuando ya está muy elevado, sí, con la contracción de los músculos cercanos al corazón, y yo sentía como que me daban muchas puntadas. Era horrible. Exacto. Es como algo súper negativo del estrés. Es como una enfermedad súper silenciosa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos, al menos sepamos darle el stop, ya sea mental y con nuestras acciones. Porque para que aparezca o se produzca otra emoción, es impensable de que yo cambie mi estado emocional si no me muevo. Porque la palabra emoción, lo que le antecede es la acción. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cambiar de este estado de estrés, tengo que hacer cosas o dejar de hacer cosas también. ¿Ya? Profesor, iba como en aumento. Exacto. Porque, por ejemplo, yo ya me lo Exacto. reconozco, ya yo tengo mucha tendencia a estresarme y, por ejemplo, empieza como con un dolor en el cuello, ya después como que me cuesta mover el cuello y ya cuando es mucho, me vienen las que yo digo que son puntadas, pero no son puntadas al corazón. Y yo creo que igual es importante que uno se conozca. Claro, que uno se conozca y también bueno, aspecto de lo que tú dices, Belén, que el tema del autoconocimiento, ¿cierto? De nuestros límites propios, no solo exigirnos con ciertas cosas, uno también tiene que saber decir que no a ciertas cosas y saber regular el estrés, que es algo que, como les decía, es algo que nos afecta no solamente a nivel mental, sino que, como tú decías también, a nivel corporal. Muchas veces se somatizan en el estómago, ¿cierto? Con ese miedo o con esa sensación como de dolor. eh, Aumenta la frecuencia cardíaca, como tú decías, están estas taquicardias. Y bueno, es súper importante, yo por eso pongo tanto énfasis, reconocerlo, porque la emoción que se desregula en el estrés es el miedo, ¿cierto? El miedo a lo que vendrá. Y el miedo tiene dos funciones adaptativas, que es luchar o huir. Simplemente eso. Y cuando nosotros dejamos de luchar porque nos fatigamos de estar pensando en una solución o pensando en el futuro o pensando en que quizás no vamos a poder, viene el estado de estrés, que es el estado de lucha, ¿cierto? Estrés. Si no lo paramos ahí, vienen los trastornos mentales de ansiedad. Y si no sabemos reconocer la ansiedad, que es la antesala de la depresión, vamos a estar siendo en agotamiento cerebral. ¿Alguien tenía levantada la mano? Sí, yo quería consultarle cuál era la diferencia entre lo que usted nos está comentando y las crisis de pánico o crisis de angustia que sufren las personas, porque a veces se confunde el estrés con estas crisis, y las crisis uno las tiene que ir a tratar a terapia con psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar
estas dos cosas que usted nos dice, que es el estrés con las crisis de angustia o de pánico que uno puede sufrir. A ver, hay que partir de la base de que la crisis de angustia, la crisis de pánico, el origen, la raíz de eso es el miedo, ¿ya? Aquí a nosotros cualquier enfermedad o trastorno mental es porque se nos enferma una emoción. Sumado a eso, que se nos desregula el miedo, se nos suman factores psicológicos, que los factores psicológicos es el significado que yo le doy a los eventos externos o internos que me están pasando. ¿Cierto? Que puede ser que muchas veces, en la crisis de pánico, una de las características propias es de que el estímulo que nos provoca o nos desencadena la crisis es irreal o es desproporcional a lo que estamos sintiendo. ¿Ya? Entonces, uno no es que llegue de una a la crisis de pánico. Primero parte de esta base del miedo, ¿cierto? De esta dificultad en identificar que yo me siento un poco inquieto, de que mi cuerpo está reaccionando diferente, de que estoy sobrepensando las cosas, de que estoy durmiendo menos, pero estoy pasando más tiempo en la cama, que es algo que la gente a veces no entiende, que dice, pues si tú pasas todo el rato en la cama y te vivís quejando que tienes como depresión o que tienes ansiedad y esto, pasa que a nosotros se nos desborda una hormona que se llama la serotonina. Y esa serotonina nos hace, aparte de ser que todos dicen que la serotonina es la del estado del ánimo. Sí, es cierto, pero la serotonina a nivel mental nos hace sobrepensar las cosas. Entonces el exceso de serotonina nos hace pensar muchas cosas y nos hace sentirnos fatigados, y lo cual no nos hace levantarnos de la cama, pero sí nos hace estarnos acostados porque nos sentimos fatigados. Entonces lo que tiene que ver con la crisis de pánico, la diferencia es que es una desregulación, ¿cierto?, del miedo, y es donde tú ya luchaste constantemente contra ese estímulo que a ti te genera mucha amenaza, ¿cierto? Y tú no la puedes controlar y te desbordas con esos 5 minutos característicos de la crisis de pánico, con esta sensación de pérdida del juicio como de la realidad, el tema de que te cuesta respirar, te aumenta la presión sanguínea, ¿cierto? Y los niveles de adrenalina en tu cuerpo aumentan considerablemente. No sé si respondo. Sí. Yo tengo una Sí, pregunta en ese profe, sentido. Perdón, Belén. soy Leila, profe, no soy Perdón, Belén. Leila. Se escucha la voz solamente, no se ve cuando alguien comparte. Sí. Pero la escuchamos, Leila, sí. No se preocupe. Sí, me queda súper claro la diferencia que existe. Pues, o sea, es como el paso que existe para llegar a las crisis. Cuando uno no controla este estrés, quizás es un camino hacia estas crisis más adelante, ¿puede ser? Exacto. Es como la antesala. Y ahora también tenemos que ser conscientes de que no es algo de que podamos controlar al 100%. O sea, hay muchos factores genéticos, alteraciones biológicas, que quizás nos van a tener como esta predisposición a ser un poco más susceptible a la amenaza como te decía, la función del miedo es luchar o huir. Es como en el tiempo de las cavernas. Váyanse a ese tiempo, al tiempo de las cavernas, cuando llegaba el oso a atacar al hombre, ¿cierto? O a una familia, y si ese hombre no hubiese sentido el miedo, ¿cierto? Quizás hubiese huido de ahí, hubiese huido y hubiese muerto él con toda su familia. Pero si aún él es consciente de su miedo y es capaz de luchar contra eso, va a ser capaz de, ¿cierto?, tener una lanza, ir a matar ese oso, y pasan cosas a nivel físico, a nivel psicológico, y sobrevive a su familia. Entonces, es un miedo que ha sido traspasado de generación evolutivamente en nosotros, y se suman estos factores psicológicos, estos significados que nosotros le damos a los estímulos. Entonces, pasa que se desproporciona y nos genera estas crisis de pánico, estos trastornos de ansiedad, que son todos propios y raíz del miedo. Pablo, ¿cierto? Sí, mira, ¿O yo tenía Cristian, una no consulta, hay varias preguntas, mira, entonces mi consulta, a mí cuando yo comencé a hacer clases, me acuerdo de esto, yo tenía recién 23 años, ¿ya? Y estaba haciendo clase en un segundo medio, y había un alumno de 18 años, y este alumno de 18 años que, bueno, había repetido bastante, tenía bastante problemas, lo molestaba mucho, el tipo era enorme. Y bueno, llegó un momento en que él se descompensó obviamente en la clase con el profe más joven, el que tenía menos experiencia, que era yo. Y el tipo, bueno, se descompensó y entró en un estado como adrenalínico, eufórico. O sea, tú veías el tipo, lo hubiera visto afuera un video, no sabía si estaba en el estadio, estaba en la calle peleando, pero bueno, el tipo quería pelear, y quería pelear conmigo, con el profe.
Y a mí nunca me enseñaron en la universidad, yo creo que a nadie le dice qué hacer en ese momento. Y bueno, ¿yo qué hice? Yo salí de la sala, pero por otro momento una parte me decía, no, enfréntalo. Si quería pelear, en el fondo el tipo me decía que peleáramos. Los alumnos, bueno, se meten a separar, es horrible ese momento, de mucho nerviosismo, y tú como profe no sabes qué hacer. Abrazar al tipo, pegarle un combo para que se tranquilice, gritar que vengan a ayudarte. ¿Qué recomendarías tú para, bueno, finalmente hubo tanto ruido que llegó el inspector rápidamente y fue un gran problema en el colegio, pero ¿qué recomendarías tú cuando un niño se descompensa y un niño que tú ves que no, físicamente tú no lo podrías controlar? ¿Qué hacer? ¿Cómo calmar a una persona que está en un estado adrenalínico, eufórico, no sé si será correcto el nombre? ¿Qué hacer cuando entra en una Bueno, situación? Y que no está racional, obviamente, porque luego tú hablas con el tipo y no, como que tenía lagunas dentro. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que tiraste una silla y no recordaba? Cuéntanos así, ¿qué hacer? bueno, Pablo, tú dijiste algo súper clave, que tú dijiste que pierde el estado racional, ¿cierto? Y que bueno, este estudiante históricamente había sido molestado, había pasado bullying. Entonces, primero que todo, yo siento que hay que tener como esta conciencia de que es algo que está fuera de tu control. Uno como docente, está fuera de tu control. No depende de ti, es un factor externo. Quitándonos esa responsabilidad y siendo conscientes de eso, yo pienso que igual va a depender mucho de la situación, ¿cierto? Pueden pasar cosas, puedo tener la mejor intención de ayudarlo y quizás voy a empeorar la situación. Pero aquí quizás hay temas que se llaman como el kit psicológico, que podría ser como primero que todo, darle un espacio de contención al estudiante, preguntarle qué quieres, qué quiere él, qué necesita él. Porque muchas veces, si yo creo que va a ser bueno para él porque a mí me funciona, no sé, podemos empeorarla, porque es un ser independiente. Entonces, primero que todo, preguntarle, ojalá, qué necesita, qué puedes hacer por él. Lo primero, porque así él te va a dar las luces. Y quizás, como no está en estado racional y está en estado emocional y desbordado emocionalmente, por eso es importante que conozcamos estos temas cada vez más para tener esta gestión emocional y detenerla cuanto antes y que no llegue a esta explosión, lo que te pasó a ti en el aula. Y ahí uno se da cuenta de la importancia de esta gestión emocional, porque no es decir que, oh, que la emoción es un trabajo, es una forma de vivir. Claro, porque mira, lo que yo hice, que quizás fue malo, le pregunté qué le pasaba y empezó a gritar, estoy chato, no aguanto este colegio, no aguanto todo. Y yo le dije, lo eché para afuera por gritar. Y le gritaba yo cada vez más fuerte, fuera, para afuera, y eso lo enojaba más. Entonces ahí después la rabia se centró en mí. Entonces, ¿qué recomendarías tú como profe? Cuando un alumno te empieza a gritar, estoy chato, no aguanto, no aguanto nada, porque puede que la rabia se concentre y sea en un profesor y vaya y directamente le pegue. ¿Qué hacer? ¿Calmar al alumno? Claro. ¿Parar la clase? ¿Qué hay que hacer? Así como profe, frente a está solo adelante. ¿Qué harías? Bueno, aquí yo creo que en ese caso extremo, como tú decías, que dificultaba mucho mantener el control, yo encuentro que también el contexto del aula, que los estudiantes estén preparados para esto, es necesario que también haya instancias de preparación para estas instancias, preparación para los estudiantes de esta conciencia o de esta concientización, emocional que deben tener, o la empatía, ¿cierto? Emocional que tienen que tener entre compañeros, como seres humanos, como figuras, como cultura, porque ellos viven ahí, entonces deberían conocerse y ser capaces de esas cosas y estar preparados para algo así. Entonces, yo pienso que aquí la tranquilidad que tú le tienes que dar a ese estudiante es que él sienta que tú estás ahí, que él sienta que esa pataleta que le está dando no está mal, que está bien, ¿cierto? Que esa forma de descarga emocional, que hay que solamente validar lo que él está sintiendo, ¿cierto? Preguntarle cada vez qué él necesita, que tú estás ahí, que él te sienta ahí bien paternal, ¿cierto? Con él en ese momento y bueno, esperar hasta que él vuelva a su foco de control, ¿cierto? Pero siempre dándole a entender de que tú estás ahí, de que sus compañeros de alguna forma están también ahí, ¿cierto? Apoyándolo de alguna forma, sintiéndose parte de él, con este sentido de pertenencia. Entonces yo creo que en ese tema de la desregulación emocional hay que hacer un trabajo desde antes, desde mucho antes para estar un poco más preparados para estas situaciones. Pero en esos casos, que él te sienta ahí, preguntarle qué él necesita constantemente, encuentro que de alguna forma baja estos niveles de descontrol.
Tenemos varias preguntas. Gracias, Diego. Natalia me parece que tiene la mano levantada. Camila también. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, Ahora bien. sí Sí, creo. sí, perfectamente. Ya, yo quiero aprovechar que estamos en este tema como de las crisis, de las soluciones, de hacer un comentario más que una pregunta. Considero súper importante este tema de lo emocional, porque siento que estamos súper acostumbrados a vivir en un mundo rápido, en un mundo ignorante de uno mismo, en el que muchas veces no nos escuchamos y que no captamos como esas pequeñas señales que nos avisan que algo no está bien y por lo mismo nos vamos sobreexigiendo tal vez muchas veces hasta que pasa lo del globito, explota, o hasta que se desata en una crisis que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo enfrentar. Y es súper importante que nosotros, tanto como educadores como en general como personas, nos preocupemos por nosotros para también después en un futuro poder preocuparnos por el resto. Y de que de esta manera se saque como un provecho realmente significativo e importante, porque yo creo que si una persona no se quiere de alguna forma, no se preocupa por él mismo y no capta esas señales, ya sea por un mundo rápido, ya sea por la ignorancia o el desconocimiento del mismo miedo que de repente nos provoca lo desconocido, es muy difícil ser un real aporte o captar esas señales y que no se vuelvan en una limitante después a futuro. Si bien hoy en día existen diferentes medios para poder tratarlos, como por ejemplo hoy en día nosotros tener acceso a este tipo de charlas, información, tener acceso a psicólogos, a especialistas que nos pueden ayudar, yo creo que se agradece mucho y es muy importante estos temas. Así que quería hacer ese pequeño comentario justo ahora. Acertado, muy acertado, aterrizado lo que dice, o sea, nuevamente lo mismo, a la gran importancia, ¿cierto?, de lo emocional, de preocuparnos por este bienestar psicoemocional que ahora ya sabemos lo que es, o tenemos un concepto diferente al cómo entramos, que es impensable obtener buenos resultados en ninguna parte, aparte que el tema, todos los contextos educacionales están todos, la Chile está todo muy industrializado, tanto como los colegios, como los trabajos, todo muy de las industrias, perdón. Muy, ustedes me entienden a lo que quiero decir, ¿cierto? Entonces, hay muy baja preocupación por el tema de cómo nos estamos sintiendo hoy en día, ¿cierto? Camila tiene levantada la mano. Sí, yo tengo también algo que decir, que me parece que en una instancia ustedes dicen, sí, sabe que si el alumno se desborda, uno tiene que contenerlo y preguntarle qué te pasa. Pero ¿qué pasa si después de un rato ya como que el alumno sigue desbordado y sigue agresivo? Creo que también es importante proteger tu integridad física. Sí. Y no sé, pues mantener un poco ahí la distancia. No es como quedarte ahí esperando a que se le pase, siendo que te puede agredir físicamente. Exacto, exacto. O sea, tiene mucho que ver con lo que decía en un principio Pablo, ¿cierto? Que él tiene que hacerse consciente de que hay factores externos que no están dentro de nuestro control. Así que también muy acertado lo que dice Camila. Hay muchas manos levantadas. Sí, muchas manos levantadas. Varias Natalia dudas. ya habló, Sí, me sí, parece. Sí, pero si pueden bajar las que ya hablaron para que no nos vayamos confundiendo. A ver, ¿quién más? Yo, profesor, tengo una duda cortita. Diga. Sabe que en la primera práctica que nosotros tuvimos en primero, me sucedió varias veces que un niño que se llamaba Ángel, le daban así como los monos de la nada. Era como súper extraño. Y claro, pues él tendía a pegarle a los profesores, pues. Y me quería pegar a mí, pues, y yo no supe cómo reaccionar y solamente me alejé. Entonces, igual sería bueno que nos pudiera dar así como un tip de qué hacer en esos momentos, porque hay alumnos que pueden ser un poquito agresivos, pues. O sea, no sé si solo me pasó a mí o pueden haber más, pero si es que nos puede dar un tips o algo para eso. Como, ¿en qué momento Belén hace decir, ¿sabes qué? Esto yo no puedo gestionarlo. ¿En qué momento? Claro, sí, súper buena pregunta. A ver, Diego, si nos puede responder. Bueno, casos así pasan todos los días en los establecimientos. Tiene que ver con lo que hemos hablado casi por una hora. El tema de que los niños de partida ya van estresados. Hay una vulnerabilidad biológica que también los predispone a una respuesta emocional, ¿cierto? Que se llama con este núcleo emocional que cada uno nace. Que te puede favorecer o te puede
entorpecer la vida, y sobre todo en los contextos educacionales donde uno se da más cuenta de esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo, po? Si ya tenemos miles de antecedentes de base, esto no es de ahora, esto viene de mucho, mucho tiempo atrás, de las pataletas, de la reacción mala, de la mala gestión emocional, de que le pega al compañero, el tema del bullying, que el bullying a partir como del año 2001 empiezan los primeros estudios acerca del bullying. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo, po? Más horas, le ponemos más horas de matemática, más horas de lenguaje, que está muy bien, porque está muy bien la educación, ¿cierto? Hay que ver ¿cómo se llama? La enseñanza formal, ¿cierto? Con lo integral, con lo emocional. Pero ahora dediquemos también más horas al tema de la relajación, po, a enseñar a relajarnos, al tema de las habilidades sociales, de la resolución de conflictos, dedicar más horas. Entonces, los recursos están ahora para poder implementarlo. Esto mismo que hemos estado hablando de estas actividades posibles que podemos hacer, el tema del globo, el tema de aprender a que los compañeros favorezcan a su grado de empatía. Entonces, los tiempos están, pero es que pasa que hoy en día se está dando otro foco a las prioridades a las que tenemos. Entonces, es muy importante de que estos talleres se sigan dando con nuestros estudiantes, que estas jornadas de reflexión emocional o de aprendizaje socioemocional se vean practicados día a día con tus estudiantes. No solamente cuando ya llegue este problema o este caos de algún estudiante. Tenemos muchas preguntas. A ver, Camila Navarrete y luego José Antonio Fuente Alba. Sí, yo quería hacer una consulta relacionada justo a lo que estaba hablando del tema de los talleres, porque quería consultarle si uno trabajara, porque uno tiene que ir trabajando desde antes con los alumnos, talleres, ¿qué punto importante deberíamos incluir para trabajar la educación emocional o psicoemocional con los alumnos de segundo ciclo y también con apoderados? ¿Qué punto importante uno debería tomar en el caso de querer realizar estos talleres con los alumnos? A ver, hay un mal manejo de partida, yo pienso, desde el Ministerio de Educación. Yo de repente me pongo a leer los papers y hay un muy mal manejo conceptual donde a los niños los predisponen después a tener consecuencias psicológicas. Me explico. He visto mucho que se dice hay emociones positivas y hay emociones negativas. De partida no existen las emociones positivas ni negativas, solamente existen las emociones adaptativas. Cada emoción que tenemos nosotros tiene una función para la sobrevivencia humana, que podríamos estar quizás en otros talleres conversando de cuáles son las funciones de cada emoción. Pero yo, por ejemplo, en mis sesiones con mis estudiantes que yo considero y pesquiso que tienen mal manejo emocional, lo primero que parto haciendo es psicoeducando a los apoderados, psicoeducando. ¿Y cómo yo psicoeduco a un apoderado? Informándome, ¿cierto?, en qué etapa del ciclo vital se encuentra su desarrollo cognitivo, en qué etapa del ciclo vital se encuentra su desarrollo operativo, su desarrollo ejecutivo, su desarrollo emocional, su desarrollo moral. Y cuando yo estudio eso y psicoeduco al apoderado, ¿cierto?, o le enseño o le doy la pauta de las conductas esperables y las no esperables de su hijo, él puede hacerse un poco más consciente y entender un poco más a su hijo y esperar estas reacciones. Y ahí ver qué hago, ver qué solución, anticiparme a lo que está haciendo y entender por qué lo está haciendo, ¿cierto? Para no caer en el tema de criticar a mi estudiante. Entonces, es muy importante la psicoeducación a los apoderados en primer momento. Y en un segundo momento, lo que yo recomiendo y hago siempre es explicarle lo que estoy explicando recién, que no existen emociones positivas, no existen emociones negativas, sino emociones que nos dan a nosotros papeles para la adaptación y nuestra funcionalidad en el medio, en el externo, para la sobrevivencia, ¿cierto? Porque el miedo no es malo, la tristeza a sentir no es mala, porque después te dice, estáis triste, y después el niño se acostumbra, se idealiza eso, lo significa y después finge estar feliz cuando está mal, entonces aparece esta descomunicación emocional, ¿ya? Entonces es muy importante que se estudie primero y se trabaje en conjunto con la familia como con los niños. No sé si puedo responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, eso es lo que uno debería buscar, trabajar en conjunto con los apoderados, porque muchas veces, claro, uno puede trabajar con los estudiantes, pero va a llegar a la casa y va a tener otra realidad. Sí. Mira, disculpa, antes que te interrumpa, quiero comentarle una experiencia que me pasó ayer con un profesor. ¿Ya? Yo hace poquito emití un informe de un estudiante por autolesiones, ideación suicida. El profesor jefe me lo derivó a mí, ¿ya?
Entonces yo hice un certificado porque yo apenas vi la autolesión, lo derivé a salud mental, ¿cierto? De acá de nacimiento, para que se le dé ese apoyo y también esté conmigo, para que tenga este doble apoyo, que yo encontré que era muy necesario, ¿cierto? Entonces el profesor jefe, cuando yo le comuniqué, porque yo no puedo romper esta confianza que me da el estudiante en mis sesiones, ¿cierto? Yo le comenté porque era una urgencia, ¿para qué? Para formar una alianza. Y el profesor, él fue al tiro a donde estaba yo y se sintió como súper como afectado porque decía, ¿cómo hay cosas que yo no sé? ¿Cómo hay cosas que yo no supe? ¿Cómo hay cosas que yo dejé pasar? ¿Cierto? Porque yo te lo derivé por desmotivación. Entonces ahora ver que en 4 sesiones vemos que hay autolesiones, hay ideas suicidas, aparece, ¿cierto?, esta responsabilidad del profesor que se da cuenta de que, si bien es cierto, son 40 alumnos, ¿cierto? No podemos hacernos cargo de todo y conocer todas las situaciones, pero sí a dar esta educación integral, ¿cierto? Preocuparnos, ponernos el parche antes de la herida, o sea, fomentar el aprendizaje socioemocional, la gestión emocional, que va a ir enlenteciendo estos casos que estoy comentando. Diego, tenemos un mensaje que lo deja Javier Enrique, dice que la educación emocional no es transversal al currículum. Lamentablemente solo se abordan algunas unidades de la asignatura de orientación. Y tiene razón, 45 minutos semanales para trabajar todo lo que hemos conversado hoy. Y José Antonio Fuentealba tiene una pregunta, parece. Sí, tiene la mano levantada, José. Exacto. Hola, buen día. Mi consulta era sobre lo que se ha estado hablando y sobre esta incapacidad de los profesores de lidiar con estos problemas que se ven en la sala, los casos que mencionaba usted también de este profe que dijo, hoy como no me di cuenta, o los casos de cuando el profe Pablo hablaba de este alumno violento, y también tú que has estado haciendo la práctica, me imagino, en un colegio, ¿cómo perciben la formación de los profesores respecto a esto? Porque bajo mi percepción al menos encuentro que es muy insuficiente porque creo que toda la enseñanza pasa por la emocionalidad. Es un eje fundamental a la hora de que los niños entiendan, porque ellos finalmente siempre nos dicen que no los estamos formando para ser máquinas de conocimiento, sino para que sean seres integrales, y en eso es fundamental lo emocional. Sin embargo, como dijiste tú también en un punto, nos llenamos la boca diciendo falta educación emocional, pero por ejemplo en la universidad tenemos un ramo de psicología. ¿Y tú cómo ves a los profesores formados respecto a este tipo de cosas? ¿Cómo sientes que es insuficiente, que debería haber, no sé, poner mucho más énfasis en eso, que todas las asignaturas de cierto modo estén orientadas con un componente psicológico? ¿Cómo ves tú ese asunto? Sin duda estamos al debe. Sin duda estamos al debe de partida de que no hay un psicólogo que, por ejemplo, asista a la salud mental de los docentes. De partida en todos los establecimientos, yo encuentro que es muy necesario tener mínimo un equipo de salud mental para los docentes. ¿Qué pasamos si tú como futuro docente o como no sé si es un profesor o estudiante, no sé si estoy mal, pero ahí me... No, es un estudiante, estudiante, José, ¿cierto? sí. Si no te sientes bien tú, si tú no has gestionado bien tus emociones, si estás estresado por esta sobrecarga laboral, es impensable que tú también puedas transmitir este contagio emocional a tu estudiante. Entonces, de partida estamos mal porque, como te decía, no se dan los recursos, no se dan los programas para la priorización o la importancia de la salud mental de ustedes como futuros docentes. Yo lo puedo ver mucho en la realidad, en lo empírico, en donde yo estoy, porque yo tuve la oportunidad de hacer 2 talleres para asistentes de la educación, ¿cierto? Levantamos una encuesta, levantamos información para docentes, ¿cierto?, sobre el tema del estrés y los niveles también sorprendentes, sobre todo con la pandemia. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo tener una propuesta, o el equipo de convivencia escolar en este caso, que por algo está ahí, propone, ¿cierto?, una planificación, pero eso depende de la autorización también de otros cargos directivos. Entonces, hicimos la encuesta, levantamos la información, hicimos el diagnóstico, pero ahí nos quedamos, en esa fase. No se nos fue permitido por temas de tiempo, por temas de currículum, ¿cierto?, de otras actividades. No pude hacer el taller o no pude hacer, ¿cierto?, o que quizás no yo, quizás que se contrate un profesional externo que venga a hacer estas capacitaciones, estas jornadas para los docentes. No se pudo hacer. Entonces, seguimos al debe, pues seguimos acumulando pega para mañana, que el día de mañana vamos a seguir teniendo estos problemas y conversando, obviamente, qué es necesario y qué es necesario, pero nos estamos quedando lamentablemente en eso. Sí. A ver si tenemos más preguntas, más comentarios.
Sí, es que el tema es demasiado amplio, diría, para una jornada de muchas horas, de mucho tiempo. Me gustaría poder responder cada pregunta. Sé que hay muchas inquietudes. Si te parece, Diego, para ir tratar haciendo un redondeo, porque ya llevamos 1 hora y tampoco la idea es Claro. abusar de tu tiempo, para ir tratando de cerrar, ¿sí? Tema, ya, para concluir, usted creo que es necesario que se den más instancias para poder profundizar, porque cada tema es muy amplio, ¿cierto? Aquí hay técnicas con las que ustedes han podido leer, ¿cierto? De relajación del estrés, ¿cierto? Bueno, me quiero detener en evitar las situaciones estresantes. Ahí hemos estado toda esta jornada peleando, o sea, conociendo, perdón. Entonces, si yo sé que como persona el fin de semana tengo una junta con una familia, ¿cierto? Que sé que voy a ir a discutir, a pasar un mal rato, evito esas situaciones. Hacer ejercicio es muy importante para mantener nuestros niveles físicos altos, para que aumente el neurotransmisor de la dopamina, de la serotonina, ¿cierto? Que son neurotransmisores para la estabilidad del ánimo, y nos vamos a empezar a sentir mejor también. Reconocer las cosas que no puedes cambiar, ¿cierto? Aprender a conocer los límites. El cambio de perspectiva no sirve de nada si yo no me muevo, ¿ya? Yo puedo pensar que, no sé, que soy el mejor, de que tengo una buena situación, pero realmente no es así. Si yo creo que estoy haciendo cosas por mis estudiantes y realmente no estoy haciendo lo suficiente tampoco, o si tengo una idea, me quedo en la idea, no va a servir nada este cambio de perspectiva, ¿cierto? Y bueno, dar mucho énfasis al tema a la orden de las 8 horas, ¿cierto? Que tenemos 8 horas para descansar, 8 horas de ocio y 8 horas para trabajar, que es algo utópico. Utópico suena lindo, pero de repente no es como tan tangible poder hacerlo, pero intentar poner los límites, ¿cierto? Y bueno, lo último que les quiero dejar para finalizar es esta guía práctica o estos comentarios que hemos escuchado este último tiempo, ¿cierto? Que es como para darle a entender a nuestra mente que sí se pueden controlar también los pensamientos. Frases como: todo va a estar mal, ya nada tiene sentido en esta modalidad virtual, mi vida ya no volverá a ser la misma con esta pandemia, ¿cierto? Y les quiero dejar estas 3 pilares fundamentales, que son preguntas que uno se puede hacer para cuestionar un poco nuestros pensamientos, porque una de las cosas características del estrés es que nos descontrola el pensamiento, y estas cosas a veces son irracionales. ¿Será totalmente cierto este pensamiento? ¿En qué pruebas me estoy basando, cierto? ¿Podrá existir otra explicación? ¿Serán tan terribles las consecuencias después de esta pandemia? ¿Saldré mejor? ¿Saldré peor? ¿Qué hice con mi tiempo? Que también la gestión del tiempo es un tema profundo también, cómo poder controlar estos niveles de estrés. Hay otras personas que lo hayan pasado. Y la utilidad, o sea, este pensamiento me está favoreciendo en mis niveles de energía, en mis niveles de cómo yo estoy pensando, de cómo me estoy socializando con los demás, me está sirviendo, me hace bien pensar esto. Tan básicos como este kit, ¿cierto?, de preguntas, que muchas veces la hemos visto, pero son tan a veces complicados de ponerlas en práctica. Sería bueno que nosotros también fuéramos conscientes y de poder también cuestionar estos pensamientos irreales o irracionales que tienen que ver con nuestras capacidades también, ¿cierto? Y esto va disminuyendo el tema de la autoestima, el tema de cómo me estoy sintiendo y esos factores. Así que eso Pablo, eso por mi parte. Me hubiese gustado responder muchas preguntas, muchas cosas más, porque es un tema demasiado amplio. Y bueno, que hay una pregunta más, Diego. ¿quiere? Sí, David, el profesor encargado del área de ciencias, y parece que tiene algún comentario. Un gusto. Hola, profesor Diego, profesor. Un abrazo afectuoso. Un abrazo. Y muchas gracias por una temática tan importante en nosotros, los educadores de Chile, y sobre todo en un día tan especial. Hoy día estamos celebrando un día, el Día del Profesor y de la Profesora. Abrazo. Así que abrazo, realmente profesor. es un regalo que ha llegado muy bien a todos nosotros. Y sobre lo que usted nos habla, claro, es excelente. Yo lo estaba escuchando con mucha atención porque es una temática que a mí me apasiona. El ser feliz. ¿Cómo trabajo yo a nivel cerebral, ¿no es cierto?, para poder liberar más neurotransmisores o más hormonas que tienen que ver con la felicidad, porque a eso hemos venido a la Tierra, a ser felices.
Y por lo tanto, hoy día yo quiero que usted, profesor, me pueda decir alguna estrategia para podernos ayudar entre nosotros los profesores, porque siempre estamos preocupados de ayudar a los alumnos, a las alumnas, a los apoderados, y ayudamos a todo el mundo, los profesores. Pero de repente estamos tan mal nosotros y estamos haciendo muchas funciones y estamos muy mal en lo personal. Entonces yo le quiero preguntar por alguna estrategia que podamos entregarnos entre nosotros los profesores para podernos ayudar y tratar de ser feliz en nuestra linda profesión y poder contagiar al resto. Pero ¿cómo nos podemos ayudar? Usted hablaba que todo se habla y todo se diagnostica y todo se llega a un diagnóstico, pero nunca se llega a lo concreto. Entonces yo quiero, si usted me puede dar alguna estrategia para que nosotros pongamos en acción con nuestros colegas y podernos finalmente ayudarnos entre nosotros. Bueno, creo que una de las cosas importantes que cambia como esta perspectiva de los seres humanos es sentirse parte. O sea, si yo voy a trabajar a una parte donde no me siento parte, donde siento que no cumplo una función, siento que no estoy aportando nada, creo que no es bueno, ¿cierto? Es bueno hacernos como esta autocrítica estar frente a un espejo y ver si es que realmente este romanticismo por mi pasión, por mi profesión, ¿en qué nivel está? Po? Si está igual como de cómo partí, si me estoy sintiendo cómodo con mis compañeros de trabajo, si tengo la confianza suficiente para comentarle, para dialogar, no solamente cosas del trabajo, sino cosas tan cotidianas como qué hiciste el fin de semana, qué estás sintiendo, ¿cierto? ¿Qué estás pasando con tu familia? ¿Sabes que me está pasando esta situación? No sé si te pasó también a ti, ¿qué consejos me puedes dar? Yo creo que la comunicación asertiva es muy importante que se dé entre los colegas, ¿cierto? Y bueno, usted dijo algo de la felicidad, ¿cierto? De la felicidad, el tema de la felicidad. Y bueno, estar feliz también es algo integral, o sea, preocuparme muchas veces por cómo yo me estoy sintiendo a nivel físico, ¿cierto? Estoy durmiendo bien, estoy dejando cierta hora para ya desconectarme de todas mis responsabilidades laborales, independientemente de que yo sé que ustedes son profesores las 24 horas, ¿cierto? Pero muchas veces establecer ese límite, priorizar mi descanso, priorizar el tiempo con mi familia, con mi hijo, es muy importante establecer los límites, ¿cierto? Establecer los límites. El tema también de cómo gestiono mi tiempo, de si usted está dejando todo para un solo día o si no, o está haciendo ¿cierto? Dejando tiempo para su trabajo y para también hacer cosas de que a usted le producen placer, ¿cierto? Claro. Es el problema, Diego, profesor Diego, es el problema de la educación en Chile hoy día, que está llena de hacer cosas y de cumplir y cumplir cosas, ¿ya? Y la verdad es que no hay momentos o instancias de una reflexión profunda de nuestro quehacer académico, de nuestro quehacer como profesor. No hay momentos de encuentro entre nosotros. No hay momentos para abrazarnos y para decirnos cosas personales, de tal manera que somos verdaderas máquinas que están produciendo. Entonces creo que ahí ha llegado y ha producido este cansancio cerebral o este agotamiento cerebral. Y ya no somos capaces de tener emociones positivas o negativas o de poderlas manifestar, o como usted habla de emociones adaptativas, porque no tenemos los tiempos. Entonces, por eso yo le preguntaba por alguna cosa práctica que podamos realizar día a día nosotros en forma autónoma y de nuestra propia iniciativa. Claro, tal como está aquí en la pantalla, hay muchas cosas prácticas que usted puede hacer en su día a día, como, ¿cierto? Como conectarse con sus seres queridos, hacer cosas que usted disfruta, cosas que dejó de hacer, ¿cierto? Quizá ahora en la pandemia alguna actividad que en su hogar postergó por mucho tiempo, está el tiempo también de poder hacerlo, ¿cierto? También, de alguna otra forma. Y el tema bueno, ustedes tienen un gran poder como profesores, un gran poder como profesores. El mismo proyecto educativo institucional en muchos establecimientos es conformado por la opinión de los docentes,
por la opinión, ¿cierto?, de los estudiantes, del consejo escolar, ¿cierto?, etcétera. Entonces también proponer estas instancias en las conformaciones de estos proyectos educativos, que es necesario para ustedes estos espacios de conexión, de estas jornadas quizás reflexivas, de estas jornadas de comunicación, de poder quizás hacer alguna actividad al aire libre, poder disfrutar, ¿cierto? Porque ustedes son la base, van a contagiar emocionalmente a sus estudiantes. Entonces, en estas instancias donde ustedes pueden tener o alzar la voz en cosas concretas y poder proponer instancias favorables para la salud mental de ustedes mismos, creo que es muy necesario, pero sin la unión y sin esta concientización de todos los profesores, es como complicado, pero sí se puede. Gracias, profesor. Sí, Camila parece que tiene algo para ir cerrando, y mira, un comentario que te iba a leer, que dejan para ti, Diego, dice, una muy buena charla, de las mejores para nuestro autoconocimiento, temas muy claros, ojalá tener más instancias para aprender de estos temas, muchas gracias. Te dejan ese mensaje un estudiante. Camila. Muy amable, Sí, muy amable. Apoyar lo que decía el profesor David en estos tiempos de pandemia. Yo lo viví directamente el año pasado. Me costó mucho acostumbrarme a decir que no. Y después me di cuenta que era una de las prácticas necesarias que yo tenía que hacer. Había situaciones que apoderados 12 de la noche, todavía haciendo consultas, llamaban, no había respeto por los horarios, y en donde al principio yo decía, bueno, es parte de mi vocación, tengo que atender a los apoderados, a lo mejor hay alguna dificultad, pero llega un momento que eso también afecta a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro bienestar. Yo creo que dentro de lo que yo pude lograr fue que dentro de este como kit de ayuda fue mucho el aprender a decir que no, a darme cuenta de que hay tiempos para algunas cosas, que mi bienestar también es necesario para también poder enseñar a mis estudiantes de forma correcta. Entonces, decir tanto que no, ¿cierto? Fuera de horario de trabajo, tanto a mis apoderados, que muchas veces ya tuve que explicarles la situación, hablar con ellos, y también acá en el colegio. Y como decía el profesor David, pasa que nosotros estamos continuamente, nos piden cosas. A pasar, ¿cierto?, de las clases, por ejemplo, en tiempos de pandemia, hay que tener que llenar registros de qué hacíamos en las tardes para, ¿cierto?, poder demostrar que estábamos trabajando. Entonces, mucho papeleo que nos quita tiempo con nuestra familia, que tenemos que hacer fuera de horario. Entonces, yo creo que es necesario que nosotros vayamos viendo qué es lo que queremos en nuestra vida, cómo tenemos que nivelar estos aspectos, y es fundamental, yo creo, mirar este kit, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ya aprendí a decir que no en muchas situaciones, cuesta al principio, porque incluso la mirada de los profesores, pero ¿cómo no me va a responder a esta hora? Yo digo, bueno, todos tenemos una familia, por ejemplo, entonces colocarse en esas situaciones, en buscar momentos de recreación. Me pasó mucho que me costaba dormir por lo mismo, entonces, ¿qué hacía? Busqué, por ejemplo, métodos de relajación, de respiración para las noches, hacía meditación. Entonces, hay que ir buscando formas que también nosotros nos encontremos bien, para que podamos enseñar de buena forma a nuestros estudiantes, y que esto tampoco nos afecte, porque puede que llegue un momento en que estamos tan agotados que nuestros estudiantes también se den cuenta de esta situación, y que no es la idea que trascienda en ellos. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas, claro, como decía Mía, no hay fórmulas mágicas, así que tiene que estar la actitud como llave de todas las puertas, ¿cierto? Igual como cuando uno va al doctor, pues, o sea, si te duele la cabeza, si te duele algún músculo, no te mandan a trabajar, pues. Pero si uno se siente estresado, se siente mal, a trabajar, pues, a trabajar nomás. Entonces tiene que verse ese cambio de perspectiva, pues. Tiene que verse como un problema real, que es real, pues. Que es real, o sea, la tasa de suicidio, la tasa de estrés laboral, cada vez más en Chile, pues. Y la prueba más tangible de la despreocupación y de la poco recurso de la salud mental es el suicidio, es el ejemplo mayor. Entonces, hay que más hacer, para, ya con esto ya termino, hay que darle la misma prioridad a la educación formal, ¿cierto? Quizá menos educación formal, más aprendizaje socioemocional, como dice el excelente Felipe de Galenier. Creo que es muy importante eso. Aquí no es una guerra de cuál es más importante o cuál no, sino que mantener el equilibrio y ver que una te va a dar la guía o pauta para la otra. Y así en los aspectos laborales, como también de vida cotidiana, de vida social. Así que eso, Pablo, encuentro que pudimos como abordar la mayoría, y quedan muchas dudas, pero ojalá que se pueda dar otra instancia de que podamos también poder seguir conversando de esto.
y muchas gracias, Diego, por el tiempo, por la dedicación, y ojalá en el futuro podamos hacer sobre temas puntuales, sobre temas más puntuales para poder enfocarnos y encontrarnos nuevamente a hablar sobre estos temas. Así que muchas gracias. En los mensajes también dice muy buena charla nuevamente. Gracias, así que creo que fue del agrado de todo esta conversación, que muchos bueno, excelente, y unos emoticones escriben, así que todos están muy agradecidos por la dedicación que nos entregaste, Diego. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, repito, felicidades por su día del profesor, por su labor. Disfruten mucho con sus familias, y ya nos estaremos viendo por ahí. Bueno, abrazos psicológicos para todos. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por la amabilidad. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por la disposición. Adiós. Muchas gracias a ustedes.